Buenos días, mi nombre es Liz García Arango y hoy les presentaré la ponencia titulada La ínsula interior, memoria y desarraigo en la narrativa de Wendy Guerra. A continuación haré lectura de la misma. La novela Todos se van, publicada en el año 2006 de la autora cubana Wendy Guerra, constituye una huella de los desplazamientos forzados en la Cuba postrevolucionaria. A través de una escritura diarística íntima, la protagonista de la obra, Nieve Guerra, reconstruye su vida marcada por la violencia simbólica, la separación familiar y el desarraigo afectivo, dando forma a un testimonio donde el exilio no ocurre más allá de las fronteras, sino dentro del propio país y del propio cuerpo. La ponencia aborda la noción de exilio como forma de desplazamiento interior, donde el confinamiento estatal y la ruptura de los lazos familiares producen un viaje introspectivo que se convierte en estrategia de resistencia y afirmación identitaria. La infancia y la adolescencia de Nieve exponen una errancia emocional y simbólica, desbordando las fronteras físicas para trazar una cartografía de pérdidas, sueños y ausencias. Asimismo, se aborda el testimonio literario en Todos se van, donde se articula una memoria contrahegemónica en la que la escritura se vuelve acto de recuperación de lo fragmentado. La narradora, mediante el gesto de recordar y escribir, confronta la desposesión y la violencia del sistema político que impide el viaje exterior, pero no logra contener el impulso del viaje interior. El exilio en Cuba, de acuerdo con el crítico Rafael Rojas, ha sido una práctica recurrente y sostenida en la historia nacional y, de algún modo, una condición de la cultura cubana que ha marcado el posicionamiento de los intelectuales a partir de 1959. La experiencia de la fragmentación geográfica derivada de los hitos migratorios cubanos, sin dudas, ha influenciado a Wendy Guerra, considerada una creadora representativa de la tendencia de los novísimos escritores cubanos de finales del siglo XX. En relación con Todos se van, el crítico Guillermo González Uribe comenta que es, y cito, uno de los textos más críticos que se han escrito en la isla sobre la vida cotidiana en el socialismo cubano. Por su parte, López Cabrales recae en que hay una necesidad imperante de mencionar a los que se fueron y a los que se quedaron, y que a pesar de las carencias y frustraciones decidieron seguir viviendo y produciendo en Cuba. Con esta novela, Guerra recibió el primer premio Bruguera en el año 2006 y en 2012 el texto traducido al inglés y publicado en los Estados Unidos fue seleccionado por la revista Latina como uno de los 9 mejores libros de un autor latinoamericano. Todos se van muestra el trazado de una vida donde se reconstruye la existencia del personaje Nieve Guerra. A través del recurso del diario, lo que Miró describe como el inventario de una vida día a día, es decir, el libro se estructura en 2 partes, una parte titulado Diario de Infancia y otra Diario de Adolescencia. El diario de infancia abarca desde los años 1978 a 1986 y el diario de adolescencia desde 1986 hasta 1990. El espacio diegético temporal ficticio transcurre en la infancia y adolescencia de la protagonista, donde el lector descubre una historia de abandonos y separaciones. En ambas etapas, que recorren de los 8 a los 20 años de la vida de Nieve Guerra, especie de alter ego literario de la autora, se indaga en la posición desubicada, en un intento de recuperar el pasado mediante lo que Silvia Moloy nombra como el ejercicio dislocador de las escrituras del yo. La primera parte del diario narra el devenir de la niña atrapada en un universo familiar en desintegración, mientras la segunda enfatiza en la temática del exilio de personajes que abandonan la isla y, por tanto, a la narradora protagonista. Es de destacar que en Wendy Guerra, de acuerdo con Mesa Gancedo, la escritura ficcional en forma de diario podría definirse como autoficción diarística o un diario autofictivo. Es decir, existe una ficcionalización del diario íntimo cuya existencia real se da por supuesta y se afianza en otras instancias. En Todos se van, la elección del diario como estructura formal permite registrar las experiencias colectivas del trauma del exilio, así como formular una respuesta a su propia paginación en el sistema literario cubano, definido en la crítica como exilio interno o incilio. A la autora, el diario también le ha servido para representar a su generación. Ella lo somete a un proceso de reflexión en alta voz, destrucción física y reescritura, que significa aportar, desprenderse de un pedazo del ser.
Ahora leeré un acápite que se titula La fuga, el incilio y la isla interior. Uno de los primeros desarraigos en la vida de Nieve Guerra, protagonista de la novela, radica en la temprana separación de su madre, a quien obliga a ir 6 meses a la guerra de Angola, por no ser políticamente confiable en la emisora de radio donde trabaja. Su pecado resulta mantener una relación sentimental con un extranjero. Por este motivo, el padre la somete a un juicio por la custodia de la patria potestad de la hija, al acusarla de inmoralidad, degradación moral ante los niños y abandono. El juzgado falla contra la mujer y ordena a Nieve a convivir con su padre en la Sierra del Escambray, intrincada región del centro de la isla de Cuba, donde el hombre trabaja en un grupo de teatro. En este lugar acaban los tiempos de felicidad e inocencia de la protagonista. En la nueva casa se suceden escenas de encierros, violencia y obscenidad, tal y como la protagonista narra en su diario, y cito a continuación. Mi padre se acostó con una mujer en nuestra cama, salió del cuarto y me puso de pie, castigada en la mámpara que da al baño. Vi cómo hacían de todo. No podía moverme porque él me miraba cada rato y yo sé que es un castigo. Ante los sucesivos episodios de violencia y maltratos, la protagonista urde un plan para escapar a casa de su madre. Sin embargo, una vez ahí, las fuerzas del Estado la impiden quedarse. 2 trabajadoras sociales y la mujer del Comité de Defensa de la Revolución intervienen. Llegan las autoridades en un jeep verde olivo y la envían al Centro de Depósito Infantil, un orfanato gestionado por el gobierno. Lo ubican junto a los huérfanos, los niños abandonados en los hospitales o aquellos cuyos padres salieron del país. Tras un tiempo en el lugar, regresa con su madre, ya separada de Fausto, el padrastro extranjero, a una casa en Cienfuegos, descrita como El Palomar. De ahí ambas se mudan a La Habana con Leandro, un amigo de la familia que vive en un solar. Dice mami que es un asco y que hay que adecentarlo, lo que me espera, dice Nieve Guerra. Los constantes desplazamientos de Nieve repercuten sobre su personalidad. La niña se transforma en un ser inestable al que le persigue un constante sentimiento de pérdida. Esta experiencia permea paulatinamente el modo de ser de la protagonista, para quien los lazos afectivos siempre corren el riesgo de quebrarse. De esta forma, en la novela de guerra se expone un yo flotante que nunca termina de enraizarse. Y cito: me quedo flotando, quieta, me dejo guiar al lugar que me empuja. Soy un pedazo de bote, un cristal, una muñeca rota, un pedacito de agua dulce aleteando, flotando a la deriva. La imagen del yo flotante en guerra refuerza la idea del incilio y alude a esos yoes que no se anclan ni tienen asideros en las narraciones. El personaje de Nieve, según la crítica cubana Odette Casamayor Cisneros, posee cierta utopía postmoderna, en la posibilidad de flotar, de mantener una existencia caracterizada por la superficialidad, la ausencia de telos histórico y de sentido cósmico, la indiferencia y la inmovilidad social. En la segunda parte de la novela, el diario que relata la adolescencia, la noción de incilio adopta una perspectiva más plural y refuerza la lectura política del término. En esta etapa, ubicada después de la caída del muro de Berlín y durante la crisis económica de la década de 1990 en Cuba, la narradora establece un paralelismo entre la vida de su familia y la caída del telón de acero. Mi madre dice que un día ella se va a derrumbar como el muro, porque no tiene fuerzas para levantar otro. Ella sin muros no sabe vivir, el muro es su barricada. El personaje Nieve, a pesar de la asfixia y las dudas, se resigna a permanecer anclada en la misma tierra. Cuestiona los impulsos de su madre, pues, y cito, la revolución siempre ha sido su vida y desde que tengo uso de razón está tratando de irse. Sin embargo, muchos amigos y familiares se dirigen hacia el extranjero en busca de una vida mejor, con el consecuente abandono de sus seres queridos. La experiencia resulta dolorosa, traumática y afecta a todos los personajes de la novela, entre quienes se establece una intersubjetividad que socializa la experiencia migrante. En el universo diegético de Todos se van, la constante huida de los personajes, por ejemplo Fausto, el padre de Nieve, Alan, Osvaldo, Cleo, incide sobre la protagonista y su madre. El incilio que la crítica identifica en ellas deriva del exilio de los demás personajes que las rodean, del abandono de los otros que las impulsa a refugiarse en sí mismas. En el caso de la novela, el incilio no constituye otra cosa que reflejo distorsionado del exilio, una constante de la sociedad cubana y que la trama aborda en reiteradas ocasiones. La disyuntiva entre el irse o el quedarse sobrevuela a lo largo del diario de adolescencia.
La cuestión surge como respuesta a las acciones de los otros, a las reiteradas partidas y rupturas. Todos se van, todos me dejan, algunos se van hacia afuera, Antonio hacia adentro, está escondido, se ha ido a un viaje interior que desconozco, dice Nieve Guerra. El viaje interior resulta una de las manifestaciones del incilio o exilio interno. Spinoza lo define como una forma de irse sin moverse del sitio físico o de quedarse sin en realidad estar. En el encierro, destierro de uno mismo, y cito a Guzmán, en la literatura cubana, en especial la posterior a 1959, la práctica del incilio conforma una tradición. Autores como José Lezama Lima, Dulce María Loynaz y Virgilio Piñera representan el arquetipo de dicha situación. Mientras el incilio en estos casos proviene de un conflicto político con el régimen, cuya consecuencia resulta la censura, la represión y el aislamiento de los círculos culturales, artísticos y sociales, en la novela de guerra el incilio se deriva del alejamiento de los seres queridos a causa de la migración. Como resultado, el personaje Nieve desarrolla un yo flotante y dislocado, una personalidad líquida que no consigue amoldarse a la vida adulta. Y cito nuevamente, he pagado un precio muy alto por crecer sola mientras todos se marchaban de la isla. Me fueron abandonando poco a poco. Hoy no puedo comportarme como una mujer común. Estoy fuera del mundo. El incilio de Nieve Guerra deviene en dos direcciones. La primera transcurre a través de la escritura del diario, lo cual constituye una forma de resistencia frente a las figuras masculinas que se oponían a ella, como el padre y su amante Osvaldo. La segunda línea del incilio aparece al final de la trama, cuando la protagonista debe buscar su propio espacio, al margen de la madre y hallar su camino. Si bien al inicio de la obra los desplazamientos resultan forzosos, es decir, decididos por alguien que ejerce un poder sobre ella, el padre, el Estado, la progenitora, luego se convierten en voluntarios, y refuerzan el sentimiento de desarraigo. Una vez que Nieve Guerra encuentra su espacio, el territorio que Virginia Woolf define como un cuarto propio, opta por el aislamiento. Y cito, casi no salgo de la casa, no visito a nadie porque la mayoría de mis amigos se han ido. La actitud de Nieve emula la de un personaje que podemos definir como su antecesora ficcional, Bárbara, protagonista de la novela Jardín de la también marginada e inciliada Dulce María Loynaz. Otros rasgos del incilio en la novela se aprecian en la vestimenta de la protagonista, quien transita las calles de La Habana siempre sola y vestida de negro. Así transmite su desarraigo y luto por aquellos quienes han partido, pues el exilio equivale a la muerte en tanta ausencia en el tiempo y el espacio. Y para finalizar, leeré las conclusiones. A través del análisis literario de Todos se van, se identifica cómo el abandono durante la infancia y el trauma del exilio conducen al personaje Nieve Guerra a una posición flotante, desubicada, fuera de mundo, condicionada por los desplazamientos forzosos de casa en casa. Tales hechos que acaecen durante la primera mitad de la novela, es decir, del diario de infancia, y que atañen a la situación personal de la protagonista, constituyen una premonición del destino colectivo del país, proceso que se desarrolla durante la segunda parte de la obra, Diario de Adolescencia. En consonancia con dicha conclusión, se plantea que el yo flotante inicial deviene luego en la concepción de un país flotante, idea de arraigadas connotaciones políticas que remite a la noción de Cuba como una isla a la deriva, propuesta de autores y críticos como Virgilio Piñera, Reinaldo Arenas, Iván de la Nuez y Odette Casamayor Cisneros, entre otros. Asimismo, la representación del exilio en la diégesis se plantea desde un marcado carácter especular, pues la trama se focaliza en los efectos de la migración sobre los personajes que se quedan, la protagonista y su madre. Como resultado, la novela plantea uno de los modos de constitución del llamado incilio, la larga tradición cubana de aislamiento que incluye a intelectuales como José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Dulce María Loynaz. En el texto de guerra, el proceso se desencadena de manera espontánea, sin una institución estatal que la decrete, como en el caso de los mencionados escritores. Como consecuencia de la conjunción de dos factores, es decir, por un lado, la decisión personal de los individuos que deciden emigrar y romper los lazos afectivos que los une con la isla, y del otro lado, la opción política de su madre y la hija de permanecer en las márgenes del sistema político, sin integrarse plenamente a la sociedad socialista que rechazan. Hasta aquí las conclusiones. Esta ha sido la ponencia que
que he presentado en el día de hoy. Muchas gracias a todos.